Está listo. Bueno, entonces nos quedamos ayer viendo esta parte del polimorfismo. Medio empezamos a platicar de las funciones de orden superior, pero la verdad es que pues no dije nada relevante, ¿no? O sea, se quedó muy al aire el tema. Entonces justamente hoy lo que vamos a ver es la parte de las funciones de orden superior. Si el tiempo nos da, que yo creo que sí, ahora sí en serio, vamos a ver la parte de las tácticas y ya la siguiente semana vemos lo que se llama temas de lógica, ¿no? Porque ahorita solo hemos estado demostrando con algunos patrones, pero pues hay otras técnicas de la lógica que nos pueden ayudar a hacer demostraciones un poquito más detalladas, ¿no? Entonces, bueno, las funciones de orden superior son como algo así súper clásico, súper esencial en todos los lenguajes funcionales, ¿no? O sea, hoy en día, pues yo no he usado ningún lenguaje funcional que no tenga funciones de orden superior. Sería algo muy, eh, pues no quiero decir malo, pero pues no sería un lenguaje funcional, ¿no? Porque el hecho de que un lenguaje sea funcional, pues viene de entre muchas cosas del hecho de que las funciones se comportan como valores en el lenguaje, ¿no? Entonces, cuando decimos que las funciones se comportan como valores en el lenguaje, es decir, que las puedo operar como los números, como los booleanos, las cadenas, lo que sea, o sea, como valores primitivos, pues básicamente estamos diciendo que las funciones se comportan como ciudadanos, así les llamamos, de primera clase, ¿no? First class functions, ¿no? Entonces, pues el hecho de que tengamos este tipo de funciones, pues nos ayuda a hacer cosas un poquito más sofisticadas, como el hecho de que las funciones o incluso otros elementos que iremos viendo más adelante reciban funciones como argumento y de alguna manera yo puedo empezar a hacer una especie de composición. No es una composición como tal, sino que es una función que recibe y usa esa función, pero pues nos da un mecanismo muy bonito para poder escribir programas, ¿no? Que digo, en este caso no los usamos tanto como para programar, pero nos dan pie a escribir o a formalizar cosas que podríamos tener en un programa o algo por el estilo, ¿no? Entonces empezamos viendo como ejemplo a esta función que justamente para empezar es polimórfica, por eso le estamos poniendo el tipo X entre las llaves y que va a recibir una función. Y me quedé más o menos platicando de la sintaxis de los argumentos que son de tipo función. Realmente no difiere mucho de la de otros lenguajes. Por ejemplo, en Haskell, esta función la habríamos puesto como do it three times, recibe una función que va de A B, algo así hubiéramos puesto, y recibe un elemento de tipo A y me devuelve otro de tipo A, ¿no? Incluso aquí lo hubiéramos puesto más bien de A, ¿no? Esta sería la sintaxis de Haskell, ¿no? Entonces es muy parecida a lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí en Coq, ¿no? Estoy recibiendo una función, la diferencia es que aquí ya le estoy dando nombre a los argumentos, la función se llama f, va a ir de x a x, donde ya dijimos que x es un tipo implícito, haciendo polimorfismo implícito, y va a recibir un elemento que forme parte del dominio y contradominio de f, ¿no? Que sea de ese mismo tipo, y al final obtenemos algo de ese mismo tipo. Entonces, básicamente, pues el nombre de la función ya nos está diciendo qué es lo que hace, que es aplicar 3 veces la función que nos están pasando, ¿no? Entonces, al elemento que es de tipo X le aplico f, como f va a caer en X, pues me vuelve a dar un elemento de tipo X, que se lo puedo pasar a f y que a su vez, pues se lo puedo volver a pasar a f, ¿no? Que esta definición funcione, pues tiene que ver justamente con el hecho de que tenemos funciones de orden superior, ¿no? Le puedo pasar funciones a otras funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos verificar que este es el tipo de la expresión, ¿no? Hasta ahí estuvimos checando. Entonces, incluso yo ya puedo utilizar funciones predefinidas, es decir, funciones que yo ya puse, puedo poner funciones que ya tenga definidas Coq, funciones que alguien más diseñó o que tengan
o que no tengan un nombre, es decir, utilizar lambdas, ¿no? Entonces, en los primeros ejemplos que estábamos viendo ayer, por ejemplo, definimos la función -2, que básicamente recibe un natural, y pues le va a quitar dos números al natural que queremos, justamente aplicando la función predecesor dos veces, ¿no? Entonces esa función yo se la puedo pasar a doIt 3 times para que aplique esa función 3 veces a un elemento, recordando que el elemento tiene que ser del mismo tipo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es mandando llamar a doIt 3 times, pasándole la función -2 y el argumento 9. Por lo tanto, aquí en la función, la f se va a sustituir por -2 y sí es minus, y la n se va a sustituir justamente por un 9, ¿no? Entonces, si a 3 le quito 2 3 veces, perdón, si a 9 le quito 2 3 veces, pues termino teniendo un bonito 3, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos la prueba de que esta validación es correcta. Y después hicimos lo mismo con los booleanos, ¿no? En lugar de pasarle -2 y un número, pues le estamos pasando la negación booleana y evidentemente un booleano, y pues aplicar 3 veces la negación, pues termina siendo a true, termina dándonos como resultado falso, ¿no? Pues aquí tenemos otra vez la validación de eso y listo. Y después decíamos, pues mira, no solo le puedes pasar funciones que ya tengan un nombre, podemos usar funciones anónimas. En programación funcional es muy común que tengamos funciones anónimas justamente porque ¿cómo se llama? La carnita o el modelo matemático en el que están basados los lenguajes funcionales es el cálculo lambda. Entonces las lambdas siempre están presentes en los lenguajes funcionales y realmente pues no difieren mucho de las funciones o definiciones que ya estuvimos viendo, o lo único en lo que difieren es que no tienen un nombre, ¿no? Entonces aquí, en lugar de decir la función -2 o la función negación, pues nada más especificamos qué recibe la función y qué devuelve. En este sentido, pues podemos ser un poquito menos verbosos, no tenemos que decir el tipo de los argumentos, no tenemos que decir qué devuelve la función, y realmente son funciones muy simples, ¿no? Donde en el cuerpo tengamos una expresión para que no sea algo tan complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos mandando llamar a doIt 3 times con esta función. Para definir lambdas tenemos que utilizar la palabra reservada fun, indicar los argumentos, la flecha gorda que hemos estado usando en las definiciones, y sobre todo cuando los usamos con match, y el cuerpo de la función, ¿no? Entonces, dado que estoy mandando llamar a doIt 3 times con esta función, que básicamente multiplica n por n, es decir, es elevar al cuadrado, y le estoy pasando un 2, pues entonces si hago eso 3 veces me da un bonito 256, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, pues vemos que la validación pues, me dice que eso es correcto y listo. Entonces, hasta ahí nos quedamos ayer, ¿no? Son ejemplos muy simples. No quiero profundizar mucho en esto porque les digo, esto es algo que a lo mejor ya vieron en menor o mayor medida en algunos cursos, por ejemplo, en los laboratorios de lógica, de lenguajes, de discretas. No sé si ya llevaron declarativa, pero también ahí lo pudieron haber visto. Y ahorita creo que la mayoría o algunos de ustedes llevan con Lourdes el seminario de programación funcional. Entonces, supongo que estos temas ya los abordaron de alguna manera. Entonces, nada más quiero ver cómo está esto en COC, ¿no? No tanto como definir de cero este concepto. Entonces, bueno, si yo tengo entonces formas de definir funciones de primer orden, bueno, de orden superior, perdón, pues entonces yo tengo mis clásicas funciones. Normalmente en programación funcional tenemos 3, o realmente son 2, o en algunos lugares 4, pero siempre tenemos unas funciones que son así típicas, ¿no? Lo voy a poner aquí como funciones de orden superior típicas. Entonces, siempre, si tenemos un lenguaje funcional que me dice, tengo funciones de orden superior, siempre por ahí en algún lugar va a aparecer map, por algún lugar va a aparecer filter, por algún lugar van a aparecer los folds, ¿no? Siempre tenemos una versión que es hacia la derecha, ahorita lo explicamos, y una versión que va hacia la izquierda.
o simplemente nos regalan uno y trae alguno de los dos. El que es como común es Fold R. Es raro que un lenguaje nos dé, bueno, un lenguaje que solo nos diga Fold, es raro que ese Fold sea Fold L. Casi siempre por default tenemos Fold R, pero los lenguajes así como clásicos siempre tienen ambos. Pero ya hay ahora lenguajes que se jactan de ser funcionales, que nada más le pegaron ahí lambdas y ya dicen que son funcionales, y solo te dan un fault, o a veces le llaman también reviews, pero es lo mismo, ¿no? Y de aquí nacen algunos conceptos, por ejemplo, el famoso paradigma map reviews que usan en Big Data, y algunas otras cosas que se rescatan a otras áreas, ¿no? Pero casi siempre vienen estas tres cosas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se definirían en COC, vamos a ver cómo funcionan. No quiero profundizar mucho en esto porque es muy, les digo, muy simple, pero pues bueno, hay que verlo, aunque sea muy por encima, ¿no? Entonces recordamos nuestro tipo lista que ya habíamos definido, recordando que son listas polimórficas. Entonces aquí, me faltó investigarte lo que me preguntaste ayer. Braulio, déjame lo anoto para que lo busque. Sabía que algo se me estaba olvidando. Listo. Entonces, estamos definiendo las listas polimórficas, como ya habíamos dicho, tienen sus constructores nilicons, la cabeza, la cola, etcétera. Y habíamos dicho que para poderlas usar con polimorfismo implícito, pues nos apoyábamos de nuestro buen amigo arguments, para que sepan que siempre tienen ahí ese tipo. Y definimos la notación para las listas, ¿no? Esto son cosas que ya hicimos varias veces, tanto para las listas de un tipo en específico como para estas que son polimórficas. Entonces vamos a ver primero que nada cómo funciona map, ¿no? Nosotros habíamos dicho que map, o de algún otro curso recordarán que map básicamente toma una función, por ejemplo, sumar 1, elevar al cuadrado, cualquiera de las funciones que acabamos de ver, y le va a aplicar esa misma función a cada elemento de la lista, ¿no? Entonces, map, pues va a requerir dos tipos, ¿no? O sea, porque una vez que yo le aplique la función al elemento de la lista, pues esa función me puede llevar a otro tipo, ¿no? O sea, yo puedo básicamente pasar de una lista que tenía puros booleanos y terminar con una que tenga puros naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, la firma de map es justamente esta. Normalmente, en otros lenguajes, casi nunca especificamos que algo es un tipo. El lenguaje mismo lo infiere, ¿no? Eso es algo que en Coq siempre está explícitamente porque va para algunas cosas que no creo que alcancemos a ver, pero el sistema de tipos de Coq es muy riguroso, muy, digamos, estricto, y necesitamos siempre estas anotaciones de los tipos. Entonces, por eso es que siempre estamos cargando con ellos. Para otros lenguajes, pues no nos ponen explícitamente X y Y son tipos, ¿no? Sino que es algo un poquito redundante. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la firma de map en Haskell? Pues yo voy a recibir una función que va de A a B, ¿no? Voy a recibir una lista que tenga elementos de tipo A y voy a terminar con una lista de tipos B. Entonces, en Coq, estos tres elementos pues se mapean de esta forma. Yo recibo una función que va del tipo X al tipo Y. Yo sé que X y Y son tipos porque lo estamos poniendo aquí y vemos que estamos usando polimorfismo implícito. Por el otro lado, voy a recibir una lista del tipo del dominio de F, lista de números, una lista de booleanos, y voy a terminar en una lista de otro tipo, ¿no? Bajo el supuesto de que aquí podría tener el mismo tipo. Puede ser de nat, de nata boolean, ¿no? O cualquier combinación de tipos que tengamos, ¿no? Por ejemplo, yo podría aplicar map con una función que reciba x, me multiplica 3 por x, y esa se la quiero aplicar a 2, a la lista que tiene estos elementos, pues ¿qué me tiene que devolver? Pues evidentemente multiplico 3 por 2, me da 6, multiplico que es 3 por 0, me da 0, y 3 por 2 me tiene que dar 6 nuevamente, ¿no? Entonces ahí estoy viendo que en el ejemplo de abajo creo que está mal. No, pero en el otro es sumar, ¿no? Aquí le puse multiplicar.
Ok, entonces esto es lo que hace map. Le va a ir aplicando esta función a cada elemento de la lista. Entonces aquí la x vale 2, multiplico 3 por 2 y me da 6. Después vale 0, la x 3 por 0 me da 0. Y acá 2 por 3 me da 6 y listo. Así funcionaría map. Entonces su implementación la tenemos aquí. Map, a lo mejor y no queda tan claro cómo es que funciona si solo veo la definición, pero una manera en la que a mí me gusta decirles que lo razonen es pensando en cómo implementarían la función si no tuviéramos map. Por ejemplo, vamos a suponer que yo solo tengo esta lista y quiero multiplicar cada elemento por 3. Evidentemente, pues esta lista es chiquita, lo puedo hacer a mano, pero si la lista ya tiene muchos elementos, pues ahí no lo podría hacer. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ah, pues tendría que definir una función, ¿no? Vamos a definirla, por ejemplo, multiplica 3. Entonces, esta función va a recibir, no va a necesitar la operación porque yo ya sé que quiero multiplicar por 3, pero lo que sí va a recibir es una lista, ¿no? Aquí, digo, aquí no es muy importante que la lista sea de cualquier tipo, puede ser de naturales, y me va a devolver también una lista de naturales. Entonces, ¿cómo se implementaría esta función para que multiplique por 3 cada elemento? Pues tenemos que hacer, como siempre, nuestro análisis de casos, ¿no? Entonces, si yo tengo una lista, pues puede ser la vacía. La lista vacía multiplicada por 3, pues como no tiene elementos, pues dejo exactamente la misma lista. Si yo no tuviera la lista vacía y tuviera una lista que tiene cabeza y cola, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues aquí es donde viene la parte interesante de la función, que sería multiplicar por 3 la cabeza, ¿no? Entonces sería algo como x por 3 y luego pues proceder recursivamente, ¿no? Es decir, hacer multiplica 3 de pues la cola de la lista, ¿no? O sea, aquí ni siquiera necesitamos una función. Entonces, esta definición es bastante simple, no tiene mucha ciencia, y entonces yo puedo llegar y hacer algo como multiplicar o hacer multiplica 3 en esta lista, y me debería de dar los mismos resultados, ¿no? Aquí le puse un 2, ¿no? Entonces vemos que multiplica 3, pues en efecto me da el 6, el 0 y el 2. Entonces, ¿qué pasa si mañana digo, no, pues ya no quiero multiplicar por 3, quiero dividir? Ah, pues lo único que le tendría que cambiar a esta función sería esta operación. Entonces, en vez de un por, le pongo una división. Ok, mañana quiero elevar al cuadrado, no, pues entonces aquí cambio el operador y así sucesivamente. Realmente lo que estoy haciendo en cada ocasión es cambiar el operador, ¿no? Quiero generalizar la función, ¿no? Necesito ir variando el operador. Entonces, quiero que dicha función reciba un operador que más bien es una función. Esa es la función que recibe map. Entonces, si ya partiendo de ese análisis, pues vemos que esta función es el operador que le estoy aplicando a la cabeza de la lista, y entonces así es mucho más intuitiva la función. Con la lista vacía devuelvo la vacía, tal cual como la función de arriba. Si tengo una estructura con cabeza y cola, le aplico la función a la cabeza. En este caso, pues mi función es f y la aplico con el argumento x, que ahí podría ser la multiplicación incluso, y continúo recursivamente, solo que aquí la recursión me exige que la función esté ahí presente, ¿no? Entonces, así se define map. Por ejemplo, si aquí le hago el plus en vez de la multiplicación, pues me va a sumar 3 más 12, que es 5. Aquí va a sumar 3 más 0, que es 3, y me va a volver a dar un 5, ¿no? Y ahí queda la prueba de dicho ejemplo, ¿sale? Entonces, así funciona este map. La otra función, que es un clásico, pues es nuestro buen amigo filter. Y filter lo que hace es básicamente decidir si deja algunos elementos en la lista o no. Por ejemplo, yo puedo tener aquí un filter, suponiendo que tengo una función even, que ahorita vamos a explicar. Ah, no, ya lo habíamos hecho en algún
momento, por ejemplo, si yo le digo filter even, y aquí tengo estos números, quiero filtrar los que sean pares, pues, ¿qué va a hacer? Pues event, perdón. Eh, ¿Qué es lo que va a hacer? Pues la función simplemente va a ir quitando los elementos que cumplan con la propiedad de ser par, ¿no? Aquí normalmente, en Coq es raro que les llamemos propiedades, porque es básicamente una definición, pero en muchos lenguajes funcionales o declarativos en general, a las funciones que nos devuelven true o false, les llamamos propiedades o predicados, ¿no? Porque justamente, o sea, cuando yo las escribo, puedo llegar y decir, ah, pues mira, quiero saber even de X, ¿no? Entonces esto tiene la forma de un predicado, por eso les llamamos predicados, pero realmente es una función común y cualquiera, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Así, entonces quiero verificar con este predicado si este número es par, que es lo que significa even, lo dejo. Si el número no es par, lo quito. Entonces aquí, pues a ojo de buen cubero, vemos que solo el 2 y el 4 son, son pares, ¿no? Eso es lo que debería de hacer la función. Entonces incluso podríamos hacer el mismo análisis que teníamos anteriormente. Déjenme mover la definición de even para que la podamos usar. Podemos hacer el mismo análisis que teníamos ahorita con map. Entonces, yo tengo mi definición de even, que ya habíamos visto cuando hablábamos de los números naturales, y yo quiero definir una función que me filtre los valores pares. Entonces, ¿cómo haríamos esa función? Vamos a definirla. Vamos a poner filtra pares, ¿no? Entonces, esta función, ¿qué debería de recibir? Pues para empezar, va a necesitar una lista de naturales, ¿no? ¿Y qué me tiene que devolver? Pues también una lista de naturales. Solo va a quitar o va a dejar valores. No me va a hacer ninguna transformación sobre los elementos. Entonces mi salida sigue siendo una lista de naturales. Entonces, ¿cómo la defino? Pues como siempre, cuando operamos con listas hacemos nuestro análisis de casos. Entonces, si me pasan la lista vacía, pues ahí no hay ningún par que filtrar. Ya no hay nada, ya acabé, ¿no? Entonces, devolvemos la lista vacía. Si me pasan la lista que tiene cabeza y cola, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me fijo si la cabeza es par. Si la cabeza es par, entonces lo dejo en la estructura. Si la cabeza no es par, lo quito, ¿no? Y aquí algo que es importante en los lenguajes funcionales es que, sobre todo cuando estamos manejando estructuras de datos, es que no estamos alterando la lista. Estamos construyendo una nueva a partir de la anterior. O sea, si nosotros estuviéramos operando con listas en otro lenguaje, en Java o en C, que tuviéramos un nodo y demás, ahí sí, ¿no? O sea, me dan una lista y yo tendría que irla recorriendo y en cuando encuentre un elemento que no está, alterar la estructura de mi lista para quitar ese número. Pero aquí en las listas de los lenguajes funcionales nunca reconstruimos, o más bien, nunca alteramos una estructura ya definida. Es decir, no hay estado, ¿no? Eso es muy importante que lo recordemos siempre. Entonces, aquí en lugar de alterar una estructura que ya existía y cambiarle el valor que nos interesa, lo único que estamos haciendo es reconstruir la lista. Entonces, si lo que estoy haciendo es reconstruir la lista, en este caso lo que voy a hacer es verificar que X cumpla la propiedad. Si X cumple la propiedad, pues la construyo o dejo este elemento en la construcción de la lista y en caso contrario no lo pongo, ¿no? Eso es como de lo más típico que pasa cuando estamos aprendiendo un lenguaje funcional. Como que nos quedamos con esa noción de que tenemos estado y que queremos cambiar el valor de una lista o quitarlo. No, no es que lo estemos quitando, más bien no lo estamos poniendo. Entonces, a lo mejor es un poco confuso, pero mientras más practiquen, pues más intuición van a ganar con ese concepto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero saber? Ah, pues si la cabeza es un número par, entonces construimos una lista que tenga como cabeza ese número par y continuamos recursivamente filtrando los números pares, ¿no? De la cola de la lista. En caso contrario, es decir, else, lo que vamos a hacer es no pegarle la cabeza, porque no nos interesa ese elemento, ¿no? El elemento que veo
no es par. Entonces, si no lo quiero pegar como cabeza de una lista, pues simplemente mando llamar recursivamente a la función y dejo que pues ahí se omita el elemento, ¿no? Entonces esta sería mi función filtra pares. Entonces si por ejemplo la pruebo con la lista que tenemos ahí, lista 2, 1, 3, 4, pues vemos que ya nada más me está dejando la lista con pares. Entonces otra vez, ¿cómo generalizo esta operación? Ah, pues mira, ahora vamos a suponer que ahora quiero los impares. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar el predicado, que el predicado sea ahora uno que me diga si un número es impar. ¿Qué pasa si quiero los primos? Ah, pues que el predicado me diga si un número es primo, o si un número es triangular, o si un número es raro, qué sé yo, cualquier propiedad que quiera que cumpla el número. Eso es lo único que cambia. Entonces, dado que lo único que cambia en mi definición, si yo la quisiera generalizar, ¿qué tendríamos que hacer? Pues pedirle a la función que reciba ese predicado para poder filtrar bajo esas condiciones. Entonces, bajo esa noción se define filter. Y nos damos cuenta aquí, recibo una lista de naturales y me devuelve una lista de naturales. Y en otros casos, pues va a ser de cualquier tipo, pero voy a tener una lista de ese tipo y devuelvo una de ese tipo, ¿no? Entonces recibo una lista de tipo X y devuelvo una lista de tipo X. ¿Y qué forma tiene que tener el predicado? Pues como justo lo estoy diciendo, es un predicado, entonces tiene que recibir algo y devolverme bool. Entonces va a recibir algo del tipo que sea la lista y me tiene que devolver bool, ¿no? Donde X es un tipo básicamente. Entonces si vemos la estructura es la misma, bajo la lista vacía devuelvo la vacía, si tengo la propiedad o la estructura cabeza y cola, primero verifico que se cumpla la propiedad, que es lo que hacemos aquí, en ese caso dejo la cabeza y mando llamar recursivamente, y en caso contrario mando llamar sin agregar a la cabeza la función, ¿no? Y entonces de esta forma pues ya tenemos definido un filtro mucho más generalizado y no tendría que hacer una función para cada filtro que yo quiera hacer. Recordemos también que cuando programamos o cuando estamos definiendo cosas en programación o en algún lenguaje que no sea necesariamente de programación, siempre tenemos que ir a lo más general, ¿no? Es como en las matemáticas, nunca definimos un teorema para casos específicos, lo hacemos en general y programar pues consiste exactamente de lo mismo. Y por ahí más o menos va la equivalencia entre lo que es programar y lo que es demostrar, pero bueno, ya platicaremos de eso en poco tiempo, ¿no? Porque ya se nos está acabando el semestre muy rápido. Entonces, pues hacemos la prueba de esta llamada, que es filter even con estos números. Ya vimos que pues sí está funcionando, entonces pues, la prueba pasa. Y luego tenemos otra función un poquito más sofisticada, que es nuestro buen amigo Fold. Entonces, para ganar intuición con Fold, a lo mejor aquí nos conviene hacer otra definición un poquito más detallada. Vamos a suponer que yo tengo una lista y quiero multiplicar todos los elementos que tenga esa lista, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí. Queremos multiplicar los elementos de una lista. Entonces vamos a suponer que tengo la lista que tiene al 1, al 7, al 2 y al 9, ¿no? Entonces, si yo quiero multiplicar todos esos elementos, pues intuitivamente, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Ah, pues tendría que multiplicar el 1 por el 7, luego por el 2, luego por el 9, y eso pues ya me daría la multiplicación, que en este caso sería un número que ustedes ahí calculan, le voy a poner una n, pero me va a dar un resultado, ¿no? ¿Qué pasa si mañana les digo, ahora queremos sumar los elementos de una lista? Sería algo muy parecido, ¿no? Tengo la misma lista, pero ahora en vez de aplicar la operación de multiplicación, quiero aplicar la de suma, entonces sería lo mismo, lo único que estoy cambiando, si se dan cuenta, es el operador, ¿no? Y me da un valor. ¿Y qué pasa si mañana ya no tengo una lista de números, tengo una lista de booleanos y quiero aplicar la conjunción a los elementos de una lista? Entonces tengo algo como true, false, true, ¿no?
Pues lo que tendría que hacer sería un true. No hemos visto los operadores lógicos, pero bueno, un false, un true, ¿no? Y eso me tiene que dar un resultado. Entonces, si se dan cuenta, el patrón consiste en cambiar la operación. Pero también necesito saber qué hacer con la lista vacía. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera multiplicar los elementos de la lista vacía, ¿cuál sería la multiplicación de la nada? ¿Alguna idea de qué pondrían ahí? ¿Qué pasa si no multiplico? O sea, si tengo una lista vacía y quiero multiplicar sus elementos, ¿qué devolverían? ¿Cuál es el neutro? ¿Cero? Entonces, cuando yo llegue al caso base de cualquier lista, no voy a poder multiplicar por 0 porque me dejaría esto. Exacto, tiene que ser 1. ¿Y cuál sería el de la suma? ¿Cuál sería el de la suma, chicos? Ahora sí 0, exacto, ¿no? ¿Y el de la conjunción? Por ejemplo, si tengo true y false, exacto, ¿no? Sería el true, exacto, el neutro de la conjunción. Y si les dijo la disyunción, pues ahí buscan el neutro de la disyunción y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero generalizar este patrón, necesito dos cosas. Necesito, número uno, la operación que quiero aplicar, que sería una función. Por esta función, si se dan cuenta, tiene que tener una peculiaridad. Tiene que ser de aridad 2. No le puedo pasar una función de aridad 1 porque no sabría cómo ir sumando de 2 en 2 los elementos, si se dan cuenta. Entonces, tiene que ser una función de aridad 2. Y aparte, necesito justamente el neutro de dicha operación o de dicha función. A ese neutro a veces le llamamos el caso base o la base nada más, ¿no? Va a depender de qué libro estén revisando. Entonces así podríamos generalizar esa operación. Por ejemplo, vamos a hacerlo para la multiplicación, para que veamos cómo queda. Entonces vamos a definir una función que multiplique los elementos de una lista. Entonces, ¿qué va a recibir esta? Yo me estoy equivocando en la sintaxis. ¿Qué va a recibir esta función? Pues una lista de naturales. Y me va a devolver, pues en efecto, no una lista, porque quiero multiplicar los elementos. Entonces, al final voy a tener un número, ¿no? Entonces, me va a devolver nat. ¿Sale? Entonces, hacemos el caso base. Entonces, como siempre, si me pasan la lista vacía, ¿qué devuelvo en la multiplicación de la lista vacía? Pues ya lo habíamos razonado, ¿no? Dijimos, si no tienes ningún elemento, devuelves 1, ¿no? Entonces, 1. Bueno, ahí creo que no va a funcionar si pongo el 1 explícitamente. ¿Así? No, sí va a funcionar. Y en caso contrario, pues tenemos una lista que tiene cabeza y cola. ¿Qué tendría que devolver? Pues si se dan cuenta es tomar la cabeza y mandar llamar recursivamente bueno, aplicar la operación con la cabeza y la llamada recursiva, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué tendría que hacer? Pues tengo que tomar la cabeza de la lista, que es X, y multiplicarla con la llamada recursiva, ¿no? Que sería multlist de XS, ¿sale? Entonces, ese sería como el patrón de la multiplicación. Entonces, si mañana quiero aplicar la suma, pues nada más tengo que cambiar aquí la operación y cambiar el caso base para que me devuelva 0. Si mañana es una lista de booleanos y les quiero aplicar la conjunción, pues lo que va a cambiar es que ahora va a ser una lista de booleanos, voy a devolver un booleano, en el caso base devuelvo true, y la operación pues termina siendo la conjunción. Entonces lo que cambia otra vez es la operación y el neutro o el caso base, como ustedes le quieran llamar. Entonces ese patrón lo generaliza nuestro buen amigo Fold R. Entonces dijimos que las funciones tienen que ser de aridad 2. Por lo tanto, la función recibe dos elementos, uno de tipo X, uno de tipo Y, donde esa Y podría ser del mismo tipo,
y me devuelve un valor de tipo Y, ¿no? Recibo una lista de X, recibo un valor que sería el neutro y al final termino devolviendo Y. Entonces, ¿qué es lo que hace la función? Si me pasan la lista vacía, devuelve ese neutro que acabamos de decir. Si me pasan una lista que tiene cabeza y cola, le aplico la operación, que sería el equivalente a multiplicar, a la cabeza y continuamos recursivamente con la cola de la lista, la misma función y el mismo neutro. El neutro no cambia sin importar cuántas veces hagamos la llamada. Entonces, por ejemplo, aquí si aplico bueno, aquí nos faltó hacer el ejemplo, pero es lo mismo. Si aplico fold R con la multiplicación, pues al final de cuentas me va a dar un bello 24, ¿no? Entonces, pues ya con esto quedaría el fold R, ¿vale? Denme un segundito, tocaron la puerta y mi roomie está dando clase también. Entonces, denme un segundo, ahorita vuelvo. Listo, volví. Ahora, no sé si ya me tocó con ustedes, pero era el que repara las cortinas. Cada semana nos toca el timbre, pero bueno. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, Fold R, ¿no? Entonces, ese es el patrón que agrupa esta función y nos puede ayudar mucho. Entonces, si se dan cuenta, en general, de las tres funciones de orden superior que estamos viendo, el objetivo de estas funciones es capturar patrones, ¿no? Para que no estemos construyendo 80,000 funciones que hacen lo mismo y que tienen en esencia la misma estructura, pues ¿por qué no apoyarnos de que las funciones pues pueden recibir otras funciones y de esta forma me ahorro el trabajo? Aquí, en el caso de fold, acuérdense que tenemos otra variante que es el fold L, que básicamente lo que va a hacer es recorrer la lista, pero en orden inverso, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hicimos nosotros fue, tengo esta lista, la voy recorriendo de izquierda a derecha. Por eso es fold R, porque la R viene de right. Y fold L lo que hace es recorrer de derecha a izquierda, ¿no? Entonces ahí les dejo de tarea moral que definan el fold L, pero pues es en esencia lo mismo, ¿no? Bueno, el comportamiento, la implementación sí cambia un poquito, porque una ventaja de fold L es que se implementa con recursión de cola, ¿no? Que si recuerdan sus cursos de lenguajes, pues eso es una técnica de optimización, entonces, bueno. Y otra cosa bonita de las funciones de orden superior es que también podemos construir funciones, ¿no? O sea, devolver una función como resultado. Entonces, para ejemplificar eso, tenemos la función que se llama constFun, que recibe un tipo polimórfico, normalmente es implícito, no lo vemos. Va a recibir un elemento de cualquier tipo, ¿no? Y nos va a devolver una función que vaya de nat a ese tipo. Entonces, si yo le paso, por ejemplo, un true, me va a devolver una función que vaya de nat a bool, por decir algo. O si le paso, ¿qué será? ¿Qué otro tipo? Si le paso una lista, me va a volver una función que vaya de nat al tipo lista de acuerdo a esa lista que le pasé, ¿no? Entonces, ¿qué es o cómo funciona el cuerpo de la función? Pues aquí está. Dada la entrada que tú le pases, que es esta X, te va a definir una función que recibe un natural. ¿Cuál es ese natural? ¿Quién sabe? Me lo van a pasar después. Ahorita no nos interesa cuál es ese natural, pero me va a devolver una X. Y aquí, si se dan cuenta, sigo usando una lambda. La lambda que estábamos checando hace ratito no tenía, ¿cuál fue? Aquí. Esta lambda no, dijimos, pues no le tengo que poner necesariamente el tipo a los argumentos, no tengo que decir que devuelve y demás, pero si para algún resultado lo necesito, sí lo podemos poner. Entonces lo podemos omitir, pero también está la opción de irle poniendo las anotaciones en caso de que sea necesario, ¿no? Porque aquí estoy restringiendo a que la función reciba un natural. Entonces voy a cargar esta función y aquí podemos ver cómo se usa. Por ejemplo, aquí estoy mandando llamar a la función con true.
Entonces, dado que la función recibió true, lo que me va a construir es una función que vaya de nat a bool, ¿no? Porque true es un booleano. Entonces, aquí me va a construir una función que está esperando un número natural, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el número que ustedes quieran, y me tiene que devolver true. Por eso se llama const, porque es una función constante. Me va a construir una función constante que sin importar el natural que le pase, me devuelva siempre ese valor, ¿no? Entonces, en este caso, como le pase true, siempre, sin importar el natural que yo le pase, me va a devolver true. Es la función constante para el true en términos de los naturales, ¿no? Si, por ejemplo, yo le pasara otra cosa como un 1, pues va a ser la función constante de los naturales, que sin importar qué natural le pase, me devuelva 1, y así sucesivamente. ¿Va? Entonces, hasta aquí quedaría el tema de funciones de orden superior. No sé si tengan alguna duda con respecto a esto, ¿todo bien? Ok, va, perfecto. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, que son, vamos a ver más tácticas, ¿no? Porque como que ahorita hemos hecho tácticas muy, parece que no, pero sí son todavía tácticas muy sencillas, ¿no? Entonces vamos a platicar de otras tácticas que nos pueden ayudar a, ¿cómo se llama? A demostrar propiedades un poquito más sofisticadas. Por supuesto, todavía nos van a faltar más. Esto lo vamos a ir mejorando conforme vayamos avanzando, bueno, lo poquito que nos queda de semestre. Pues si en algún punto después de esto necesitamos una táctica, pues en ese momento la explicamos, ¿no? Pero el objetivo de ver esto ahorita es que cuando terminemos este tema, pues ustedes ya tengan un conjunto de tácticas un poquito más amplio y que puedan razonar todavía mejor sobre las pruebas que hemos estado haciendo. También por ahí vamos a hablar de algunos beneficios que tenían las tácticas que ya habíamos visto, pero que en su momento, pues para no bombardearlos con tanta información no vimos, pero pero pues que ahí están siempre, ¿no? Siempre pasa que en los lenguajes de programación o en cualquier tecnología nos enseñan algo y después descubrimos que hay por ahí trucos que podemos ir omitiendo, como versiones con azúcar sintáctica o cosas por el estilo. Déjenme primero guardar esto. Listo. Entonces, bueno, ya habíamos visto algunas tácticas, un pequeño resumen de las tácticas que conocemos hasta ahorita. Pues tenemos estas dos, que básicamente son las que nos permiten hacer el razonamiento ecuacional. En algún punto vimos que con reflexivity, pues básicamente hacemos lo de simple y todavía un poquito más. Teníamos la de read-write, que básicamente la utilizamos para aplicar otros teoremas que ya habíamos visto. Vimos destruct también, que la estábamos usando cuando hacíamos análisis o pruebas por casos. Y también vimos a nuestro buen amigo induction, que lo utilizamos para hacer inducción sobre naturales e inducción estructural sobre listas hasta ahorita, ¿no? Pero nada nos restringe a que lo usemos con árboles o con otra estructura más sofisticada, ¿no? Y entonces hay otras técnicas que nos pueden ayudar también, ¿no? Entonces la primera de esas tácticas que vamos a ver es a nuestro buen amigo apply. Apply creo que es de las más importantes que habíamos estado omitiendo y justamente nos ayuda, ¿no? En este tipo de situaciones que les estoy poniendo aquí, ¿no? Por ejemplo, les decía que es usual encontrarnos con situaciones donde la meta que queremos demostrar ya está en alguna de las hipótesis. Si ustedes saben, eso casi no lo hemos definido con tanto detalle. Yo creo que lo vamos a ver la próxima clase, como de qué es lo que está pasando por detrás cuando hacemos la demostración. Pero ya habíamos visto que en esta sección de aquí de Cox se dibuja básicamente una regla de inferencia, que tenemos una meta y tenemos nuestras premisas en la parte de arriba. Todo lo que tenemos arriba es básicamente lo que le llamamos contexto. En lógica debieron de ver cálculo de secuentes y si no lo vieron, de todos modos, yo creo que sí lo vamos a repasar un poquito. Espero que me dé tiempo, si no, les mando alguna referencia. Y justamente es usual encontrarnos con situaciones donde la meta está ahí y arriba en el contexto tengo algo que es tal cual lo que me ayudaría a resolver la meta. Entonces puedo utilizar la táctica apply en esas situaciones
o incluso si por ahí tengo un lema o un teorema o lo que sea que ya lo hayamos demostrado. Entonces, como ejemplo, vamos a checar este teorema que tenemos aquí. Es un teorema que pues, realmente no es muy relevante, que me dice que para todos n y m números naturales, si n es igual a m, entonces n es igual a m, ¿no? Es un teorema muy, muy simple, no tiene nada de chiste, pero nos va a ayudar a ver cómo nos conviene utilizar apply, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo resolveríamos este teorema? Pues como siempre empezamos con nuestra táctica intros, ¿no? Para que añadamos al contexto pues cosas que ya sabemos, ¿no? Sobre todo lo que ya sabemos es que n y m son naturales y aparte sabemos, dada esta proposición o esta propiedad, pues vemos que su antecedente es que n sea igual a m, ¿no? Entonces podemos suponer que n es igual a m y aquí en el intros pues le estamos dando un nombre a cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es que tenemos n y m, sabemos que n es igual a m y queremos demostrar que n es igual a m. Entonces, si se dan cuenta aquí, ya está lo que yo quiero demostrar, o sea, no debería de hacer nada muy sofisticado porque aquí está. Pero con las tácticas que tenemos al día de hoy, pues no es posible que yo diga, quiero que utilices esta hipótesis, que le llamamos EQ, pero pues no puedo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos por medio de las tácticas que ya conocemos? Pues aquí uno diría, pues utiliza el rewrite, ¿no? Por la derecha, ¿no? De EQ, ¿no? Entonces, si yo aplico rewrite, pues realmente lo único que pasó es que me cambió las n's por m, digo, no está mal, pero pues como que fue algo innecesario, ¿no? Y después, pues ya nada más hay que hacer reflexivity para ver que en efecto m y m pues son iguales, ¿no? Y así quedaría la demostración. Pero estamos haciendo pasos de más. Bueno, no es que estemos haciendo pasos de más, realmente así es como lo tendríamos que hacer, pero pues era bastante obvio lo que estábamos haciendo. Entonces, como vimos así ahorita que lo mencioné con Reflexivity, en Reflexivity se encuentra de alguna manera simple, ¿no? Primero tiene que simplificar cualquier cosa antes de decidir si las dos cosas son iguales. Entonces, nosotros podríamos utilizar esto como una manera reducida, ¿no? Eso es lo que va a hacer justamente apply, ¿no? Reflexivity, perdón, apply es justamente una manera corta de escribir estas dos ¿cómo se llaman? Estas dos tácticas en conjunto, ¿no? Realmente es un poquito más detallado, pero en esencia eso es lo que está pasando con Apply. Entonces vamos a repetir la misma demostración, pero ahora utilizando Apply para que veamos que en efecto hacen lo mismo. Entonces tengo otra vez el mismo teorema, no cambia nada, volvemos a hacer ejecutar nuestra táctica intros, ya tenemos los dos valores y dado que aquí yo estoy viendo a EQ, que fue lo que decíamos hace ratito, pues entonces puedo aplicar puedo utilizar la táctica apply, que en este caso sería, mira, quiero que apliques EQ. Por eso es importante que siempre recordemos qué nombre tienen nuestras hipótesis, porque digo, aquí se los estamos poniendo, pero también otra alternativa es que solo mandemos a llamar a intros, que no le digamos el nombre que queremos que le ponga las cosas y les va a poner un nombre por default. A mí en general, la verdad es que me gusta más usarlos sin ponerle los nombres, pero la sugerencia siempre es ponérselos para que tengamos siempre en mente cómo se llaman nuestras hipótesis. Que digo, ahí lo estamos viendo, pero a veces mientras estamos codeando se nos va olvidando, ¿no? Entonces, digo, ahí lo dejo a su consideración, pero se recomienda siempre nosotros asignar estos nombres. Entonces, ahora sí, como ya vimos que está ahí EQ, pues aplicamos a nuestro buen amigo apply y ya, ¿no? Ya no tenemos nada más que demostrar y ya terminamos, ¿sale? Entonces, para las siguientes demostraciones voy a necesitar otra vez nuestro tipo lista. Voy a hacer, bueno, por ahí ya está definido para que lo estemos importando, pero bueno, de momento aquí lo estoy poniendo todo en el mismo archivo para que no tengan que estar dependiendo de los anteriores, aunque sí estaría padre eso. Entonces vamos a hacer otra prueba, pero en este caso la vamos a usar un poquito, bueno, la vamos a usar igual, pero ahora con listas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos hasta ahorita
nuestras hipótesis pues no tenían mucho chiste, ¿no? Realmente las hipótesis son pues el tipo de los argumentos, aquí tenemos una implicación, pero podemos tener hipótesis un poco más sofisticadas que impliquen condicionales, ¿no? ¿A qué me quiero o a qué me refiero con esto? Si el enunciado que queremos aplicar es una implicación, es decir, aquí en mis hipótesis no tengo específicamente, por ejemplo, n igual a m, sino que tengo una implicación, entonces lo que va a pasar con apply es que las premisas de esa aplicación las vamos a agregar como submetas y dado que tenemos submetas, pues también las tenemos que probar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este enunciado. Casi no habíamos visto, y de hecho creo que, bueno, no sé con Luis, pero al menos conmigo no habíamos visto propiedades de este estilo. Si nosotros llegamos así, digo, como que apenas aprendiendo Coq, muy probablemente traten de leerlo como de, si n es igual a m, entonces si n es igual a n, entonces n, la lista que tiene a n y a o es igual a m y a p, y entonces, o sea, como que lo leeríamos como puras implicaciones. Y digo, no está mal, pero realmente lo que están separando las implicaciones, digamos, más externas, léanlos como si fueran ands, ¿no? O sea, si yo sé que n es igual a m y sé esta propiedad o esta hipótesis de que si n es igual a n, entonces se cumple esta propiedad, bueno, entonces con estas dos hipótesis se cumple esta otra propiedad. Yo sé que está enredado, pero piénsenlo como las firmas de Haskell, ¿no? En la firma de Haskell siempre separamos todo con flechas, incluso si hay un tipo función. Por ejemplo, en Haskell, ¿cómo leeríamos esto? Tenemos una función foo, que recibe una función que va de A a B, ¿no? Luego aquí tenemos otro argumento, digamos algo de tipo int, y me devuelve algo de tipo float, por decir algo, ¿no? Y aquí no es como que digamos que es una función que va de A a B y me devuelve, o sea, realmente sí, pero casi siempre lo leemos como, es una función que recibe una función y devuelve un entero. Entonces así véanlo también. Son como ir poniendo las hipótesis de lo que queremos demostrar, ¿sale? Entonces, por eso cuando yo lo cargo, ¿no? Y le hacemos un intros, pues le tenemos que dar un nombre a todo lo que queremos introducir en el contexto. Entonces, ¿qué es lo que quiero introducir? Pues para empezar, necesito decir que todos mis argumentos son naturales, ¿no? Entonces tengo que hacer un intros de todas mis variables. Y aquí, si se dan cuenta, tengo dos hipótesis, que son que n es igual a m, esta hipótesis que tenemos aquí sería la segunda y esta sería la conclusión. Entonces, como solo tengo dos hipótesis en mi proposición, pues entonces les doy un nombre. Esta sería mi ecuación 1 y esta sería mi ecuación 2, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa. Y que, como les digo, no es necesario que les pongamos un nombre. O sea, nosotros podríamos aquí decir intros, así solito, y va a hacer lo mismo, pero si se dan cuenta les pone otro nombre. Aquí se llama h y aquí se llama 0, a diferencia de con esto que se llama ecuación 1 y ecuación 2. Pero les digo, es con lo que ustedes se acomoden, no es obligatorio que le pongan un nombre. De hecho, yo en algunas sí les pongo, en algunas no, pero bueno, es muy a su gusto. Entonces, hago ese intros. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿No? Porque si nos damos cuenta, ya tengo cosas ahí que yo conozco partiendo de esto, ¿no? Para empezar, tengo que esta lista, o me está diciendo la meta, que esta lista es igual a esta otra meta, ¿no? Ok. ¿Qué puedo utilizar de lo que tengo arriba o qué tácticas podría utilizar? Pues que sean los números naturales, pues gracias, pero no me sirve de mucho. Que n sea igual a m, pues tampoco me sirve en este caso, porque pues no tengo nada con respecto a n y a m. Digo, sí están ahí, pero pues no me está diciendo nada. Y tenemos la ecuación 2, y me dirían, oye, pero pues si tú quieres usar la ecuación 2, necesitas saber que n es igual a m, y aquí nada me lo está diciendo. No, pero si se dan cuenta en mis hipótesis, yo también tengo que n es igual a m. Entonces, dado que eso se cumple, pues entonces la ecuación 2 se está cumpliendo, ¿no? Al ser esta hipótesis verdadera, pues entonces esto también se cumple, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo aplicar la ecuación 2, ¿no? Y entonces, ¿qué me queda? Pues que n es igual a m, ¿no? Que es justamente
la hipótesis que tenía mi ecuación 2, ¿no? Ahora, ya tengo eso. ¿Qué puedo utilizar para resolver que n es igual a m? Pues justamente mi ecuación 1 y con eso pues ya termino justamente la demostración. Entonces es justamente lo que tenemos o lo que les decía con este texto que tenemos aquí. Si el enunciado a aplicar es una implicación, que era justamente el caso de la ecuación 2, entonces las premisas de dicha aplicación se agregan como submetas, que fue lo que hicimos acá. Tengo esto, ¿no? Aplico la ecuación 2. Esto aquí lo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando haga un apply? Se van a agregar las premisas como submeta. Aquí está. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar alguna otra ecuación o algún teorema o algo por el estilo, ¿no? Que en este caso, pues, fue utilizar la ecuación 1, ¿sale? Vamos a ver otro ejemplo. Este está un poquito más enredado, pero significa lo mismo. Para que no se confundan tanto con las flechas, lo fui poniendo por renglón. Entonces, esta es una hipótesis, esta es otra hipótesis, y esta es la conclusión. Siempre, esa es la convención de mis ejemplos, pero tienen que aprender a leerlo con las flechas, ¿no? Entonces, siempre yo les voy a poner la hipótesis, perdón, la conclusión al final y todas las hipótesis antes, ¿va? Para que no se confundan. Entonces, este teorema que me dice, para todos n y m que sean naturales, si tú tienes al par nn, pues eso va a ser igual al par mm, y aparte, para todas q y r naturales, pues el par qq es igual al par er, implica que la lista que tiene a q es igual a la lista que tiene a r, ¿no? Es decir, si pasa esto, ¿no? Y como conclusión tenemos entonces que la lista que tiene a n, pues es igual a m. Si ustedes se dan cuenta, el teorema o la premisa o la hipótesis que nos ayuda, pues es justamente la de medio. Si yo tengo dos pares que almacenan el mismo elemento, pues las listas que almacenan son iguales. Y dado que yo tengo esta hipótesis arriba de que los dos pares tienen los mismos elementos, pues perfectamente puedo concluir que estas dos listas son iguales, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hago? Pues otra vez hago intros. ¿Qué cosas necesito? Pues a n y a m, que es lo que me está diciendo el teorema. Y aparte me va a crear dos ecuaciones. ¿Por qué me va a crear dos? Una para esta hipótesis y otra para esta hipótesis que tengo acá. Entonces, cuando las ejecuto, me carga todo eso. Ahora, necesito ver que n sea igual a m. ¿Qué hipótesis nos ayuda con eso? La hipótesis 1, pues no, porque no me está diciendo nada con respecto a las listas. Pero la hipótesis 2 sí, me está diciendo, si tú quieres probar que Q y R son iguales, que es pues el patrón que tengo, primero tienes que probar esto, esta premisa. Entonces, dado que apply me agrega eso como premisa, pues lo puedo utilizar. Entonces, si aplicamos apply de la ecuación 2, es decir, esto, me dice, ok, tienes que probar primero que estos dos pares son iguales, si tú quieres concluir esto. Ok, ¿tengo alguna ecuación que me ayude a probar eso? Pues sí, justamente la primera ecuación. Entonces hago un apply ahora de la segunda ecuación y como esa no tiene premisas, pues me dice que ya no hay más metas y entonces con eso termino mi demostración, ¿sale? Entonces, yo sé que apply es un poco enredado la primera vez. Hasta que ustedes no lo usen, si nada más nos ven usando las técnicas, pues no va a salir. Pero hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Quedó algún problema con apply? Vale, muy bien. Entonces, hay otra variante de apply, que es justamente apply with. Esta variante de apply with, pues a veces nos ayuda a, por ejemplo, yo tengo justo esto que les decía hace ratito de que siempre tratamos de generalizar lo más que se pueda todo, pues a veces a lo mejor, vamos a suponer, tenemos la conmutatividad, ¿no? La conmutatividad no aplica solo a un conjunto en particular. Yo puedo aplicar operaciones similares en otros contextos o con otras estructuras. Y entonces, pues a veces yo tengo teoremas que se aplican así, ¿no? O sea, yo digo, la transitividad, entonces lo puedo aplicar con alguna operación de números, con alguna operación de listas, con alguna no sé, depende mucho del problema en particular. Y entonces a veces yo puedo tener instancias distintas en un mismo teorema. Eso es algo que nos permite Coq.
Y justamente para eso nos ayuda justamente el apply with, ¿no? Quiero que apliques esta hipótesis o este teorema con esta instancia, ¿no? O sea, yo le puedo cambiar las instancias que estamos manejando. Entonces, para que quede un poquito más claro, déjenme ver si lo puse ahí, sí. Para que quede un poquito más claro, vamos a ver justamente un ejemplo de la transitividad, pero lo vamos a definir primero sobre las listas. Entonces, quiero que eso lo rescaten muy bien. Siempre hay que generalizar lo más que se pueda, ¿no? Digo, a veces exageramos cuando generalizamos, por ejemplo, si estamos solos resolviendo un problema de listas y no vamos a usar números o algo así, pues tampoco hay que generalizar a un nivel tan avanzado, ¿no? Pero pues hay situaciones donde sí vale la pena, ¿va? Entonces, tenemos este ejemplo que es básicamente de la transitividad. Entonces, tengo estos elementos, todos son números naturales, y entonces tengo estas dos hipótesis y esta conclusión. ¿Qué me está diciendo este ejemplo? Me está diciendo, pues si tú tienes una lista con dos números A y B y sabes que es igual a una lista con los números C y D, esa es una hipótesis, y sabes aparte que si tienes otra lista que tiene C y D y que es igual a esta lista con E y F, entonces pues la transitividad te dice que la primera lista termina siendo igual a la última lista porque pues, los de en medio son iguales, ¿no? Entonces aquí tengo mi transitividad de listas. Esto lo puedo mostrar pues bastante sencillo, ¿no? Simplemente pues otra vez hacemos intros de todas las variables que necesitamos, vemos que tenemos dos hipótesis, entonces vamos a necesitar dos ecuaciones, esto es lo que me está cargando, y entonces ahora tengo que aplicar, pues ya sea pues tengo que usar las tácticas que ya conozco, ¿no? Entonces tengo que AB es igual a F, ¿no? Aquí no puedo aplicar simplemente apply, porque no tengo ninguna, la meta no aparece en ninguna de mis hipótesis como conclusión, ¿no? Entonces no me sirve apply. Pero lo que sí puedo ver es que tengo el valor de AB, ¿no? O sea, yo sé que AB es igual a CD, ¿no? Y al mismo tiempo tengo que CD es igual a F. Entonces, ya sea que le haga un rewrite para quitar el F o un rewrite para AB, cualquiera de los dos me van a funcionar. Entonces, vamos a hacer el rewrite hacia la derecha con la ecuación 1 para que nos escriba la ecuación. Entonces, ahora en vez de tener AB, tengo ACD. Y si se dan cuenta, esto sí aparece ya como conclusión de una de las hipótesis, que es justamente este. Entonces aquí pues ya nada más basta con que haga un apply de la ecuación 2, ¿no? Y listo. La demostración la verdad es que es muy sencilla. Pero como les digo, este patrón lo podemos generalizar para que no funcione únicamente con listas, sino que funcione con naturales o con algún otro tipo de dato. Entonces vamos a definir ahora sí como teorema esa propiedad, pero para cualquier tipo. Entonces, si lo quiero hacer para cualquier tipo, necesito del polimorfismo. ¿Cómo dijimos que manejábamos el polimorfismo? Pues justamente con nuestras variables de tipo. Entonces decimos, para toda X que es un tipo, si tenemos N, M y O que son de ese tipo, entonces se cumple lo siguiente, ¿no? Otra vez, estas dos son hipótesis y esta es una conclusión. Entonces, si yo sé que N es igual a M y que M es igual a O, entonces N es igual a O. Si se dan cuenta, estoy diciendo lo mismo, pero no sobre listas, sino sobre cualquier tipo. Entonces, lo cargamos y la demostración se va a parecer muchísimo. ¿Por qué? Porque es el mismo patrón. Entonces, metemos aquí, algo que sí es importante es que aquí, dado que yo sé que aquí sabía que eran naturales, entonces pues tenía que meter nada más los elementos, pero aquí yo no sé de qué tipo son N, M y O. Necesito también suponer que X es un tipo, ¿no? Entonces meto al tipo, meto mis variables y como tengo dos hipótesis, pues metemos dos nombres para cada una de ellas, ¿no? Bueno, respectivamente para cada una. Pues ya tengo esto. En mi conclusión tengo N igual a O. Vemos que no tenemos ninguna ecuación que tenga esto. Lo que sí tenemos es ecuaciones que tienen que ver, por ejemplo, con N, o tenemos ecuaciones que tienen que ver con O. No tengo tal cual esta ecuación, pero sí tengo a los elementos. Entonces lo que puedo hacer es, ya sea que aplique la ecuación 1, para que aquí se cambie por M,
y entonces hago un apply de EQ2 o cambio esta M por una M y así puedo aplicar la ecuación 1, ¿no? Entonces hacemos en este caso el rewrite con la ecuación 1, justo como lo hicimos hace rato, me reemplaza el valor por M y ahora sí, hacemos un apply de la ecuación 2 y terminamos con la demostración. Entonces, si se dieron cuenta, hice exactamente lo mismo. Y por eso es importante también entender la noción de, digo, aquí no es una función de orden superior, pero si se dan cuenta, lo que nos va a dar la noción de orden superior aquí fue que ya no lo estoy haciendo o no estoy definiendo un teorema para un tipo en particular, lo estoy definiendo para cualquier tipo. Y así como lo hicimos con el fold, con el map, con el filter, que decíamos, pues pásale una función y de esta forma se hace un poquito más general, también lo vamos a poder hacer, ¿no? Por ejemplo, ahora cada que yo quiera usar este teorema, pues necesito tener en mente el dato que quiero, ¿no? Y aparte necesito saber la forma que van a tener estas variables. Por ejemplo, aquí realmente nunca usé estos valores extremos. Lo que me ayudó a resolver la ecuación era el valor del medio. Entonces yo necesitaría decirle a la función, aplica el teorema cuando m tenga tal forma, ¿no? O incluso lo podría hacer dándole la forma de todas las variables, pero realmente no es del todo necesario. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues que una vez que ya tenemos este teorema definido, pues podemos usarlo para demostrar mucho más sencillo el teorema anterior, recordando que tenemos una variable de tipo X y que tenemos que recordar que los valores son de ese tipo, ¿sale? Entonces no podemos llegar simplemente y decir quiero que apliques ese teorema porque le tenemos que dar información adicional. ¿Cuál es la forma con la cual vas a usar este teorema? ¿Sale? Y para hacer eso o para darle esa información adicional vamos a usar with. Entonces tenemos el mismo teorema que teníamos con las listas y ahora lo queremos usar o lo queremos resolver utilizando este teorema que acabamos de ver, que ya generalizamos. Entonces, ¿qué hago primero? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables y tengo 2 hipótesis, ¿no? Entonces tendría que hacer intros de todo esto. En este caso vamos a dejar que haga el intros por nosotros. Nada más, aquí a veces pasa que no agrega cosas que queremos cuando no es lo suficientemente intuitivo, ¿no? Entonces siempre hay que garantizar que lo que me está agregando intros, si no le voy a poner nombres, sí sea lo que quiero, ¿no? Entonces vemos que aquí sí están todas las letras perdón, todos los argumentos o más bien todas las variables involucradas y que tengo mis dos hipótesis, ¿no? Entonces sí lo está haciendo bien. Hace ratito pues hacíamos un rewrite y hacíamos ahí un apply al final, pero ¿por qué no usar el teorema anterior? ¿No? Entonces vamos a decirle, esto tiene perfectamente la forma del teorema que acabo de ver. Entonces le vamos a decir, quiero que apliques ese teorema, pero como el teorema utiliza N, M y O, quiero que le digas que M tiene la forma de esta lista para que pueda aplicar la transitividad. Entonces vamos a hacerlo. Aplicamos el teorema y dado que ahí tenemos dos hipótesis en este teorema, me añade las dos ecuaciones. Tengo que probar que A y B es igual a C con D. Vemos que eso ya lo tengo aquí como hipótesis. Y tengo que probar que C con D es igual a E y F. Eso también ya lo tengo aquí como hipótesis. Entonces, simplemente probamos aplicando la primera hipótesis para deshacernos de una submeta y aplicamos la otra para deshacernos de esta submeta. Acuérdense que cuando usamos apply siempre se agregan las premisas de esa hipótesis o de ese teorema como submetas. Y entonces aquí, ¿cuáles son las submetas de trans EQ? Pues me dice, tienes que probar que N es igual a M y que M es igual a O. Entonces, por eso me está agregando esto, porque aquí N es igual a B, M es igual a CD, que fue lo que le dijimos aquí, y M es igual a, o sea, esto se mapea a esto, es lo que les quiero decir, ¿no? Por eso se agregaron dos premisas, ¿sale? Y listo, con eso terminaríamos la parte de apply with, ¿sale? Y de hecho, digo, lo hicimos un poquito artesanal, pero realmente esta propiedad de transitividad ya viene definida en Coq, ¿no? Entonces voy a volver a poner el mismo teorema, nada más para que vean cómo se hace. Y en lugar de poner todo esto, que la verdad es que pues,
digo, ahorita lo expliqué y se medio entiende, espero. Podemos usar simplemente la táctica de transitivity. Entonces, la táctica de transitivity que ya está cargada en Coq, lo que nos dice es, nada más dime cuál es el valor con el que quieres que haga la transitividad, que es siempre el valor de en medio. Entonces, puedo repetir la prueba, va a pasar exactamente lo mismo con apply, pero justo porque el antecedente de transitivity, pues es tal cual estas dos premisas, entonces pues ya nada más hago mis applies que ya habíamos visto, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí con apply y apply with. Ya nada más resumo algo y ya acabamos. ¿Pero dudas hasta aquí? Ok, un creo me basta. Ok, si no, nos van escribiendo, ¿sale? Ok, entonces, otras dos tácticas que son un poquito, esas sí son un poquito más abstractas, no tanto, pero dependen mucho de la definición que demos para tipos de datos. Acuérdense que Coq sigue esta filosofía de ser artesanales y que definimos casi todo, o sea, es muy poquito lo que nos da por default. Digo, podemos importar varias bibliotecas, por supuesto, pero así en su forma más natural, por decirlo de alguna forma, no nos da nada, ¿no? Es como de tú peleate con todo. Entonces, si queremos entender estas dos tácticas, primero vamos a recordar un poquito cómo se definen los tipos de datos. Nosotros ya hemos definido un tipo de dato para los naturales y ahí pues lo usamos como pretexto pues para ver cómo se definían los tipos de datos, hablamos de los tipos de datos inductivos, ¿no? Y en resumen, pues el tipo NAT tenía sus dos constructores, que eran el cero y el sucesor de un natural, ¿no? Y algo que dijimos, pues los constructores terminan siendo funciones, el tipo como tal también termina siendo una función, hablamos también de cómo hacer funciones sobre el tipo, o sea, dimos muchos detalles sobre el tipo, pero omitimos unos que eran un poquito más, les digo, abstractos, pero que son muy importantes. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que omitimos? Dos cosas. Para empezar, digo, aquí es sobre el tipo NAT, pero ahorita lo generalizamos. Para empezar, si estamos diciendo que el sucesor es una función, pues si ustedes recuerdan sus cursos de álgebra superior, pues las funciones tienen también ciertas características o ciertas propiedades. Una de esas propiedades particular que tienen estos constructores es que son inyectivos. Entonces aquí estoy diciendo que el sucesor es una función inyectiva. Si no se acuerdan de sus cursos de superior, cuando nosotros decimos que una función es inyectiva, lo que estamos diciendo es que si yo aplico S, en este caso que es el sucesor, con N, y digo que es igual al sucesor de M, pues no hay de otra más que esta N y M sean igual. Dicho de otra forma, es una función que siempre va a valores distintos, ¿no? Entonces, esto es por un lado, ¿no? En cuanto al sucesor. Y por el otro lado, vamos a decir que los constructores del tipo de datos son disjuntos, así lo vamos a llamar. ¿A qué me refiero con que sean disjuntos? Pues a que el constructor cero no hay manera, o sea, no hay manera de que yo pueda generar al cero por medio del constructor sucesor. Jamás van a ser iguales. Y de la misma forma, no hay manera que yo solo usando el cero pueda construir al sucesor. Entonces, siempre, siempre el cero va a ser distinto del sucesor de n para cualquier n que ustedes definan. Entonces, esto, no sé por qué le puse acento a la P, esto va a aplicar justamente para cualquier tipo que definamos inductivamente. Todos los constructores, así todos, 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 al menos los que sean de aridad distinta a cero, porque si son de aridad distinta a cero, pues no tiene sentido que digamos que son inyectivos. Todos los que sean de aridad distinta a cero, es decir, de 1, de 2, de 3, de 4, de lo que sea, van a ser inyectivos. Y siempre, siempre, siempre los valores que generen los distintos constructores van a ser distintos, ¿no? Entonces, si lo mapeamos, por ejemplo, a las listas, el operador cons es inyectivo, ¿sale? Siempre es inyectivo. Y nil siempre va a ser diferente de cualquier lista que no sea la vacía, ¿sale?
Para los booleanos, por ejemplo, aquí no tenemos constructores de aridad mayor a 0, todos son de aridad 0. Pero lo que sí podemos decir es que true y false, al ser constructores distintos, pues siempre son diferentes, ¿no? O sea, no hay manera de que yo llegue a true a partir de false, ¿sale? Y entonces, partiendo de esto, podríamos probar, por ejemplo, que nuestra S que tenemos es inyectiva, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esa demostración. Entonces, si yo supongo que N y M son naturales, esto les hubiera servido en superior. Tal vez no eran muy, no tenían los conocimientos suficientes para usar Coq, pero hoy en día, pues a lo mejor y sí les podría servir para ese tipo de materias, ¿no? Entonces, yo tengo cualquier pareja de números naturales y lo que quiero probar es que, no, acuérdense, todo lo que está antes de la flecha es una hipótesis, que si yo supongo que el sucesor de n es igual al sucesor de m, pues entonces n y m son iguales, ¿va? Entonces, aplicamos intros, nos aseguramos primero que nada que sí agrega a nuestro contexto lo que queremos, que en este caso son los dos naturales y una sola hipótesis. Y pues después voy aquí con mis, ¿cómo se llama? A hacer la demostración. Aquí, si nos damos cuenta, pues no tengo nada que me pueda ayudar a que n y m son iguales. Pero, como habíamos visto en algún punto, podemos añadir suposiciones a nuestro contexto utilizando la táctica search. ¿Sí lo vimos? Según yo sí. Bueno, si no, ahí les mando algo sobre assert, pero según yo sí lo vimos. Entonces, con assert ponemos aquí una nueva hipótesis que por supuesto tenemos que demostrar. Cualquier hipótesis que queramos agregar al contexto o cualquier teorema que queramos usar, tenemos que partir del hecho de que pues, ya fue demostrado, porque si no, pues, no tendría mucho sentido. Entonces, lo que vamos a hacer para poder demostrar esta propiedad es auxiliarnos del el predecesor, ¿no? Yo no sé nada del sucesor de n ni del sucesor de m, pero lo que sí sé es que el predecesor de este sucesor, por ejemplo, es la n solita. Lo mismo lo podría aplicar para el sucesor de m. Y eso nos podría ayudar a demostrar la propiedad. Entonces vamos a añadir esa hipótesis al contexto, ¿no? Y pues dado que no lo he demostrado, pues agrega una submeta que me dice quiero que demuestres esto. Y pues la verdad es que la demostración es muy sencilla, porque el predecesor de un sucesor es n. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es un razonamiento ecuacional, entonces puedo utilizar perfectamente reflexivity. Entonces ya demostré eso y ya tengo esto. Entonces, dado que yo ya sé que n es el predecesor de un sucesor, pues entonces ya puedo utilizar justamente esta propiedad y puedo cambiar la n por el predecesor del sucesor de n. Entonces puedo hacer un rewrite, ¿no? Ya tengo esto. Y entonces ahora sí, ya puedo utilizar mi hipótesis, ¿no? Yo podría aquí cambiar el sucesor de n por el sucesor de m, justamente con el rewrite. Esto se sigue cumpliendo y si ustedes se dan cuenta, esto ya se volvió una ecuación que puedo resolver en un paso. Aplicamos reflexivity y con eso terminamos, ¿no? Entonces ya demostramos que el sucesor o la función sucesor es justamente es inyectiva, ¿no? Entonces, en general, podríamos generalizar esto para cualquier constructor utilizando el equivalente al predecesor, ¿no? O sea, por ejemplo, si es para listas, pues buscamos una operación que sea equivalente, que es como si fuera un destructor de alguna manera, que me vaya quitando los constructores, ¿no? Entonces, necesitamos una función de alguna manera que deshaga una aplicación del constructor. Entonces, pues eso como que está muy feo porque para cada tipo de dato que definamos, tendríamos que estar definiendo su destructor y pues qué flojera, ¿no? Entonces, Coq ya tiene una táctica que hace justamente eso, que es mucho más clara, mucho más conveniente y que se llama injection, ¿no? Y justamente pues nos permite explotar, esto viene del hecho de que los constructores son inyectivos, entonces pues nos permite utilizarlo ya en pruebas un poquito más fáciles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero volver a hacer la misma demostración, vuelvo a hacer mi intros, como ya teníamos hasta hace ratito, y entonces aquí, en vez de estar haciendo ese truco de, busca el predecesor y demás, simplemente le hacemos injection a
el lugar donde veamos que queremos un injection. Entonces, el injection, como dijimos, lo que hace es deshacer una aplicación del constructor. Entonces, por ejemplo, si yo le hago injection a H, le va a quitar el sucesor, porque esa es una aplicación del sucesor. Y le podemos poner también un nombre. Entonces, le decimos, quiero que cuando apliques injection a a H, le ponga este nombre. Entonces, si se dan cuenta, lo aplicamos, ya me quitó los sucesores de estos dos elementos. No es que sea magia, sino que está haciendo realmente lo que hicimos hace ratito. Y después, pues ya nada más le decimos, aplica esta hipótesis y con eso ya vas a poder, o más bien ya vas a tener demostrado el teorema, ¿no? Y con eso concluiríamos la demostración, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Hasta ahí lo voy a dejar porque pues ya no nos va a dar tiempo de acabar lo demás, ¿sale? Entonces, otra vez fue mucha información. Les mando los scripts ahorita, procesenlo. Si tienen dudas nos dicen y pues mañana continúan con Luis, ¿vale? Nos vemos el jueves, ¿va? Cuídense mucho.